console me, and then I'll leave without a trace. Come on, don't leave me. It can't be that easy, baby, if you believe me. El emote Trimpe nevado, fácil para algunos, imposible para otros. ¿Ves a todos volando por el mapa como si fuera fácil? A mí también me pasó. Pero no te preocupes, yo soy Papo y este es un tutorial para dominar el emote Trimpe. Primero que nada, recomiendo usar zancos y armas. Realmente estos no son tan útiles al usar emote, pero pueden ayudarte en el proceso. También aquí están mis configuraciones de Evade, solo por si te interesaba saberlo. Para hacer emote surf, recomiendo practicar con este mapa e ir a la rampa de una de las esquinas, ya que es muy larga. Una vez aquí, tienes que abrir el menú de emotes, correr hacia la rampa y cuando estés lo suficientemente cerca, usa un emote al mismo tiempo que saltas. Después aprieta control para agacharte y suelta la W. Ahora solo debes darle la espalda a la rampa. Si la rampa está de tu lado izquierdo, vas a moverte hacia la derecha apretando la D. Y si la rampa está del lado derecho, vas a moverte a la izquierda con la A. Si al hacer surf no aprietas ninguna tecla de movimiento, no pasa mucho. Solo te desvías. El moverte hacia un lado hace que puedas estabilizar tu personaje. Puedes practicar en esta rampa hasta que te salga bien. También debes saber que al apretar la W mientras haces surf, tu personaje se ve en diagonal. Lo que aparentemente no puede ser algo malo, pero a veces por esto tu velocidad máxima será menor. Así que es mejor sin apretar la W. Después de haber practicado lo suficiente, puedes ir a otros mapas con rampas más largas, como Elysium Moonbase o Icebreaker, e intenta hacer surf. También puedes hacer más cosas, como usar las rampas para ganar altura o rebotar en ellas. Pero eso sigue siendo difícil, ¿verdad? Es por eso que lo siguiente que quiero enseñar es el bouncing. Bien, en este punto ya podrás hacer surf en draft, en especial en esta rampa ya que es pequeña y es más difícil. Entonces, ¿qué es el bouncing? Esta técnica consiste en colisionar en las rampas para rebotar y ganar un poco de altura, algo así. Esto es realmente fácil, solo debes caer en la rampa, aunque sí hay algunas cosas por mencionar sobre esta técnica. Si la rampa donde intentas rebotar es de 30 grados, está más que bien. Sin importar dónde caigas, rebotarás. En la rampa de 45 grados, deberías intentarlo de la mitad para arriba o en las orillas. En una rampa de 50 grados, deberías hacerlo también de la mitad para arriba, pero saltar antes de salir de la rampa. De lo contrario, podría ocurrir esto. Aunque no siempre es el caso. Y en la rampa de 15 grados, directamente no rebotarás. Puedes practicar esto del rebote en estas pirámides, aunque realmente puedes intentarlo en cualquier mapa que tenga muchas rampas, como Icebreaker. En las rampas más inclinadas sí es necesario saltar. Puedes hacerlo al tocar la rampa o antes de salir de la misma. En rampas con menor inclinación no hace falta saltar. Pero también es cosa de experimentar, para que puedas aprender en cuáles saltar y en cuáles no. Aquí hay otro ejemplo de rampas donde debes saltar en Icebreaker. Para esta técnica también debes saber del strafe. El strafe te ayuda a ganar velocidad al mover la cámara coordinadamente con tu movimiento. Es decir, si te mueves a la derecha, gira la cámara a la derecha. Si te mueves a la izquierda, gira tu cámara a la izquierda.
Con el strafe puedes pasar de tener 0 de velocidad a ganar velocidad infinita, pero esto mientras estás en el aire. Aunque eso también depende de los FPS. Si tienes bajos FPS, lo mejor es mover la cámara más lento. Si lo haces rápido no ganarás tanta velocidad. En cambio, si tienes FPS altos, es mejor mover la cámara más rápido. Al tocar el suelo tu velocidad disminuirá. Tu velocidad máxima estando agachado se reducirá automáticamente a 55.5 al tocar el piso, como cuando estás haciendo surf. Por lo tanto, antes de usar un emote, practica hacer strafe saltando y estando agachado, hasta tener una buena velocidad. Para esta técnica tampoco debes apretar la W. Al inicio puede que tengas entre 35 y 40 de velocidad. Eso es un gran avance, así que está bien. Cuando logres tener una velocidad más estable, entonces es momento de usar un emote. Solo ve corriendo, salta, agáchate y pon un emote. Ahora empieza a saltar, pero claro, si solo saltas sin mover la cámara no servirá de nada. Entonces para ganar velocidad gira la cámara hacia la izquierda y aprieta la A para moverte a la izquierda. Lo mismo para el lado contrario. Mueve la cámara a la derecha y aprieta la D para moverte a la derecha. Ahora repite esto las veces que quieras. Es fácil, ¿verdad? Ahora que dominas estas técnicas, puedes combinarlas todas para hacer cosas como esto. Espera, ¿viste eso? No, eso no. Más bien esto. Parece difícil, ¿no? Sin embargo, no lo es. Para hacer el backslide existen dos maneras. La primera es la más difícil para muchos. Consiste en voltear tu personaje hacia atrás y empezar a spamear la A y la D. Y la otra manera, la fácil. Simplemente debes dar un ligero toque en la S para voltear tu personaje y subir la rampa. Pero en este caso enseñaré la manera difícil, porque considero que de esta manera hay mayor estabilidad al momento de subir una rampa. Para practicar esto debes estar con un emote, pero sin tener velocidad. Entonces, al moverte de izquierda a derecha, tu personaje siempre pasa por enfrente, haciendo esta forma de 180 grados. Para hacer el backslide debes hacer que tu personaje dé ese giro, pero por la parte de atrás. Entonces, ¿cómo se hace esto? Debes girar ligeramente la cámara hacia el lado contrario al que estás viendo. Si tu personaje está del lado derecho, entonces gira la cámara a la izquierda, solo un poco. Después solo mueve tu personaje a la misma dirección en la que acabas de mover la cámara, en este caso a la izquierda. Eso es todo, tu personaje ahora gira por atrás. Ahora solo tienes que spamear la A y la D. Ahora practícalo saltando, aunque no tengas velocidad. Siempre recuerda mover la cámara primero y después mover a tu personaje. Como puedes observar, realmente el movimiento de la cámara es mínimo. Una vez que te salga con mayor frecuencia hacer esto, el siguiente paso es hacerlo mientras tienes velocidad y mantenerlo. Aquí, aunque no se note que moví la cámara, sí lo hice, pero muy poco. Así de mínimo debe ser el movimiento. De lo contrario, perderás velocidad. Una vez que domines esto, ahora solo queda aplicarlo en una rampa. Aquí no hay nada más que hacer, solo puedes saltar al final de la rampa para ganar altura, pero esto es opcional. Sobre el emote Trimp, no hay mucho de qué hablar al respecto. Lo único que debes hacer es colisionar, ya sea en rampas o los bordes de los objetos y superficies para ganar altura. Como colisionar en esta caja, en esta reja o en estos tubos. No hay una técnica específica para esto, simplemente se combina todo lo anteriormente visto. Usa los objetos del mapa a tu favor y crea tus propias rutas. El punto es que seas creativo. A mi parecer es la más fácil de hacer, al menos en computadora. Lo único que debes hacer es correr, saltar,
soltar la W, agacharte, mover la cámara para ver atrás y al tocar el piso tocar la S. Siempre tienes que tener la cámara en este ángulo. Si lo tienes más arriba o más abajo no ganarás velocidad. Por otra parte, si empiezas a perder velocidad solo mueve la cámara lentamente a los lados, así la recuperarás. También puedes apretar la R para ver adelante. Asimismo puedes usar un emote mientras haces esto. Por último, pero no menos importante, hacer emote hop viendo hacia atrás. No sé cómo llamar realmente a esta técnica, pero te enseñaré a hacerlo. Al hacer emote hop, al moverte hacia un lado, en este caso a la izquierda, debes girar la cámara al lado contrario pero sin cambiar de tecla. Entonces las cosas se invierten. Ahora si te mueves a la derecha, debes mover la cámara a la izquierda. Y si te mueves a la izquierda, debes mover la cámara hacia la derecha. Puede ser confuso al inicio, pero al probarlo entenderás cómo funciona. Solo practícalo y te saldrá mejor. Recuerda ser constante y no estresarte. No es como que yo haya aprendido todo esto en una semana. Fueron 2 años en realidad. Pero cada quien avanza a su ritmo, ¿no? Espero que este tutorial te haya sido de ayuda. Si deseas que haga un tutorial de otra cosa en específico, puedes escribírmelo en los comentarios. Anteriormente dije que sería más activo, y pasaron 6 meses hasta que subí este video. Pero bueno, a veces las cosas no salen como lo planeas. Así que ya no prometeré nada. Solo seguiré subiendo videos cuando pueda. Recuerda que si tienes alguna duda puedes hablarme en mi Discord, el cual se mostrará en pantalla y encontrarás en la descripción de este video. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.